¿Qué tiene de malo ser burgués? O pequeño burgués. Quiere decir que no le llegaste, no le has llegado, pero en la medida de tus posibilidades realizas una mini hazaña. La mini hazaña de dar trabajo quizás no a 50,000 personas, pero a 4 o 5. 4 familias, 5 familias comen, disfrutan, tienen vacaciones, gozan sexo, se reproducen, van al médico y tienen seguro porque tú, pequeño burgués, estás ahí. Y me vas a decir que te avergüenzas de ser pequeño burgués. What the fuck, man? Entonces, ¿cómo quiere que te llame? ¿Proletario o lumpen proletario? Compañero, cederista destacado. Y en este hueco cae medio mundo. ¿Y por qué cae? Porque somos imbéciles, porque no, cae porque existe un hartazgo a nivel intelectual, existe una orfandad a nivel político, ideológico, a nivel filosófico, que nos impide liberar todas las fuerzas de nuestra creación lingüística, liberar todos esos arfiles y esos caballos y esas torres que tenemos en el tablero y nos vemos jugando con los 4 peones. Pero ¿y esto qué coño es? ¿Qué es esto? Lo primero es estar orgulloso de lo que hacemos y de quiénes somos. Y esta sociedad sin la burguesía no existe. Otra cosa es cuando el viejo loco de Alburquerque, sí, porque como yo estoy loquito, el viejo loco de Alburquerque se faja con la América corporativa porque quiere ser woke. Ahí la bronca no es porque sean burgueses. Antes, al contrario, ahí la bronca es porque abdican a su sagrado papel de locomotora de la sociedad menos imperfecta que Dios ha creado, que es la nuestra. Miles de defectos, pero it still beats the shit out of the other ones. Any day. Entonces, Julio es politólogo, es sereno, lleva tiempo en esto y quería con él hacer un intercambio para que me ayudara a sacar estos numerosos ejemplos en los que nosotros mostramos vergüenza de ser nosotros. Es lo último que pudiera pasar. Es lo peor que puede tener un soldado, no sentirse orgulloso de su ejército, de su arma, no cuidarla, no tenerla engrasada. Y vamos a ir parte por parte, si no nos da tiempo, niente paura, como se dice en italiano, seguimos en otro momento, pero esto hay que acabarlo ya. Esto hay que acabarlo ya, porque el otro bando sí está orgullosísimo de ser la herejía y la basofia que es. Y por eso siempre nos dan. Entonces, vamos a hablar de este tema. Vamos a tocarlo. Vuestros comentarios son bienvenidos. Y uno de los temas es precisamente, sí, pero en mi casa es una de las cosas. Tenemos que abandonar el anecdotismo. Usted en su casa puede haber tenido el núcleo familiar mejor del mundo,
Pero si esa llama no prendió en otros hogares, no hemos hecho nada. Lo felicito, le estrecho la mano, fírmeme un autógrafo, pero de poder, nada, no llegamos a ninguna parte. Entonces, bien, quería hacer esta introducción para que se entendiera de dónde nace esta necesidad, y a partir de aquí vamos a intercambiar con nuestro amigo Julio Schilling en el enfoque de hoy. Y antes de Julio irse, quiere hacer una comunicación de su libro que está publicado para que se compre, a ver qué va a hacer en los próximos tiempos. Ustedes saben que la organización que él dirige, La Patria de Martí, tiene estos eventos periódicos. Vamos a preguntarle también al ser social, porque no todo puede ser Marx y Engels, ¿no? La gente tiene que vivir. Entonces vamos a preguntarle al ser social qué es lo que acontece en estos días de fin de año, qué está pasando y qué planes más o menos tiene. Vamos a empezar, que la tirada es larga. Por favor, muchachón, dame la cortinita del enfoque de hoy. Buenas noches, Julio, ¿cómo estás? Saludos, Andrés. Un placer estar contigo como siempre y disfrutando mucho la entrada con la parrilla llena. Entraste y déjame decirte que has dado una lección, una clase de filosofía en un idioma muy fácil de dirigir, que yo creo que eso realmente es una de las cosas más difíciles de hacer. Así que te felicito. Yo creo que o sea, el ciudadano tiene que entender conceptos, tiene que entender determinados valores y cosas que uno sin darse cuenta está viviendo, pero va a veces en la vida tan rápido y no se paran a entender, a analizar, a comprender todo lo que le rodea, sino es como una maquinaria que se va moviendo. Yo creo que eso es un error, y yo creo que los programas como este, que se tocan determinados temas que buscan abrir fronteras para hacernos mejor. Yo creo que eso es importante, y el intercambio siempre con la audiencia también aporta enormemente, porque nos obliga a repetir, ver tal vez si el mensaje no se explicó bien, o cuando se cuestiona si algo se ha dicho, si realmente tiene sentido o no, pues tenemos que reconsiderar la postura y decir, no, sí, es por sí o no, tienes razón, uno tiene que ir por otro lado. Pero mira, hay pensadores, Andrés, que piensan que la economía como ciencia de estudio nunca se debía de haber desarrollado, sino más bien ver y estudiar sistemas morales, sistemas éticos, y de ahí mirar, bueno, cómo organizamos la economía de acuerdo a la moral, la ética que queremos poner en función. Y realmente el tema de lo que es cómo construir una sociedad mejor, porque yo creo que eso es lo que uno busca, cómo podemos tener una sociedad lo mejor posible, o sea, una organización de la economía que dé los mejores resultados. Y cuando digo resultados, no me refiero a que si la persona está ganando más o menos dinero, o sea, porque no podemos trasladar una sociedad que funciona mejor que otra meramente en números, porque eso nos dice una parte, pero no nos deja ver todo.
Es tan difícil también decir, bueno, medir por la felicidad, porque a lo mejor, o sea, ¿cómo sabemos que quien está tomando ese análisis, esa encuesta, ese estudio, pues los variables que ha puesto para tomar en cuenta, para llegar a esa conclusión, no están amañados, prejuiciados, con ya un entendimiento del mundo? Pero sí es importante partir de el objetivo, o sea, qué se busca. Y casualmente nosotros estamos viviendo ahora, Andrés, un momento donde fuerzas internacionalistas, globalistas, buscan hacer un mundo muy diferente al que aspiramos llegar cuando se hablaba y se veía en el sistema democrático como lo mejor y el sistema de libre empresa como la mejor forma de adelantar el progreso material y posteriormente espiritual. Porque si entendemos, por ejemplo, que el coronavirus fue un ensayo de autoritarismo y que tuvo resultados concretos, o sea, ha habido una transformación en gran medida en algunos estados y algunos países más que otros, donde empresas pequeñas y medianas no pudieron sobrevivir y sin embargo se ha fortalecido enormemente empresas muy poderosas ligadas de una forma especial al poder político. Cuando entonces le añades la tecnología, cómo la tecnología ha facilitado en cierto sentido ese crecimiento, porque por ejemplo, antes tú querías un producto, ibas a la esquina, a la tienda, al mall, y ibas a buscar lo que había. Hoy en día hay muchas personas que pues no se mueven de la casa y lo hacen. Mira, yo tuve una experiencia, los otros días fui al International Mall, hay un correo ahí. Y ese correo, como tiene los horarios del mall, pues normalmente siempre había cola. Y en esta época, según más se va acercando a la Navidad, el International Mall en Miami, Florida, pues la cola llegaba hasta afuera, porque todo el mundo mandando regalos a sus familiares, amistades, clientes, etc. Sin embargo, este fin de semana fui y no había nadie, no había absolutamente nadie. Es más, y me demoré porque estaba llenando donde iba a mandar los artículos. Y cuando llego le pregunto a la persona que trabaja, ven acá, esto, porque oscilo ir a otro correo, no a ese. Y yo le digo, esto, hay algo raro hoy que no ha venido. Me dice, no, esto está así ahora. Y yo, oye, pero antes no era así. Me dice, efectivamente, antes no era así, pero ahora sí. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que estamos viendo una transformación. Eso es un reflejo de esa transformación. Cuando hablas de burguesía, de pequeña burguesía, la clase media, la importancia de la clase media, importancia porque estás empoderando a una gran parte de la ciudadanía a abrazar la noción de que el trabajo es bueno, de que por medio del trabajo, por medio del sacrificio, por medio de una ética laboral favorable, tú vas a salir adelante. Y sales adelante no solo en términos de que vas a ganar más dinero, sino la satisfacción que has producido algo, que has contribuido a algo, que tus hijos, nietos, sobrinos, tus padres, tus abuelos, te puedan ver y sentir orgullo. Mira qué bien cómo está adelantando, cómo está. O sea, todo esto, cosas que uno no toma en cuenta. Porque el error está solamente en mirar lo que se gana. Y aquí podemos ver el artesano, la persona que empieza arreglando automóviles en su casa de una manera particular hasta que logra en algún momento tal vez poner un tallercito, de tener una clientela que depende de esa persona, que depende de los servicios que esa persona ofrece. Y yo creo que este principio lo podemos mirar en todos
los sectores, el carpintero, el artesano, todo esto que en lo que produce, en lo que hace, como tú bien señalas, beneficias a ese cliente, pero estás beneficiando también a los que entonces, una vez que ya el negocio llega a cierto punto, tienes que contratar a alguien que te ayude. Estás sirviendo de entrenando a esa persona que te está ayudando. Quiere decir que esa persona el día de mañana va a poder a la misma vez o quedarse trabajando contigo y aportar al crecimiento del negocio, o tal vez decide irse por su cuenta, pero esa enseñanza, todo eso que estamos hablando, fíjate que no hemos tocado ni el tema de números, sino es una ética, es lo que te hace cuando te levantas en la mañana, parte, porque no debe ser todo, pero que le da sentido a la vida, le da y tú dices, bueno, ahora tengo que hacer esto, porque te das cuenta que hay toda una red que depende de ti y no solo son tus familiares inmediatos, sino toda una gama de relaciones que salen a raíz de eso. El empoderar a alguien de la burguesía, de la pequeña burguesía, alguien de la clase media, alguien de empresas pequeñas y empresas pequeñas, Andrés, puede ser el handyman que trabaja por su cuenta, que tiene una cantidad de clientes que no da abasto y está contento porque lo mismo, establece relaciones, es dueño de su horario. Entonces, eso es importantísimo preservar porque estás convirtiendo a ciudadanos que realmente son parte del sistema, no dependen del gobierno para traer el plato a la mesa de comer, para pagar la hipoteca o el alquiler, sino es de su esfuerzo. Entonces, toda economía, toda programación dice, bueno, ¿qué política vamos a poner para ayudar la economía? El enfoque no debe ser, bueno, ¿qué sistema va a traer mejor resultado de número? Porque si pensamos eso, entonces también tenemos que traer a ecuación la esclavitud. Bueno, ¿por qué no? A lo mejor eso podría dar más números. No, no, no. Hay que mirarlo basado en qué impacto social, antropológico va a tener determinada política económica, ¿verdad? Entonces, el entender eso, yo creo que uno le da más valor a ciertas cosas. Y fíjate que todo esto que hemos estado hablando no tiene nada que ver con, o sea, no he tocado el tema de el dinero, porque eso es un impacto secundario, eso es cómo nosotros podemos medir el intercambio. Pero hay algo mucho más importante, Andrés, mucho más importante que temo se ha ido perdiendo a medida que se está hablando de tener un ingreso universal para que personas no hagan nada y estén recibiendo dinero por no hacer nada. Y aquí no estamos hablando de personas que tal vez necesitan, o sea, que tienen un problema de salud, de incapacitación o que están jubilados. O sea, aquí no estamos hablando, el que necesita realmente debe de tener acceso a determinadas cosas básicas, pero no se le debe de privar porque le estás robando a alguien algo que no tiene precio. Le estás privando de un futuro donde la persona le estás negando la posibilidad de poder desarrollar una potencial, una esencia. Entonces, eso es lo que se debe de premiar, o sea, decir, bueno, ¿cómo vamos a organizar? ¿Qué es lo que más va a ayudar a la clase media? ¿Cómo podemos proporcionar más movilidad? Donde la pobreza, que nunca va a ser, se va a eliminar, pero por lo menos que una persona pueda transitar por su esfuerzo. Y déjame decirte, Andrés, no hay nada malo de alguien que no quiere ser empresario, que no quiere poner una empresa, que está contento con trabajar en el mismo trabajo. Eso está perfectamente bien. O sea, yo creo que no se debe criticar, igual que si alguien no quiere trabajar, o sea, quiere una ama de casa o un hombre que dice, bueno, yo desde mi casa voy a trabajar, o llega a un acuerdo que decide, bueno, que la mujer sea la que tiene más capacidad para traer dinero y el hombre se va a quedar haciendo no sé qué. O sea, pero buscarle realmente un espacio de prioridad a ese acuerdo que busca, repito, empoderar
a quien más hay que empoderar, porque si se pretende tener una democracia, hay que recordar que siempre van a haber más de la clase media o pobre, o sea, menos millonarios que millonarios. Entonces, eso hay que entenderlo claro y buscar para que las personas no se conviertan robots, que yo creo que estamos viendo una mecanización muy grande. Y eso lo vemos en cosas más elementales como a veces un chico que lo vas a ver en la calle no sabe ni cómo hablarle a una mujer. No, va y le dice, mira, ve a tal lugar y pídeme, te le das una instrucción y es un cantinfleo, no saben. Bueno, es porque se han ido mecanizando. Entonces, esto es un peligro, porque una sociedad libre va a tener corta vida si no puede tener una ciudadanía que puede pensar, que puede decir, no, esto no sirve, o esto sí sirve. Me explico, así que me parece que yo creo que la entrada que diste me pareció magnífica. Creo que lo explicaste mucho mejor de lo que yo lo estoy explicando. No. Y esto nos lleva a dos puntos más, fíjate, en el análisis, porque ¿cuál es la tesis de este programa hoy? Que nos hemos quedado muy corto en el análisis y después vamos a diferenciar las dos ideologías y sobre qué se basan. Pero primero, a la hora del análisis, el bando nuestro, los dos bandos, pero sobre todo el nuestro, cae en el anecdotario. No porque en Cuba había racismo. En mi casa nunca había racismo. Oh, Jesus Christ. No, todavía hay machismo, todavía hay homofobia. Yo tengo amigos gay. Seriously. Hay que abandonar, Julio, el anecdotismo, porque pensando que el mundo pueda ser Andrés o pueda ser Julio, estamos abaratando la moneda, esta moneda fortísima de oro que es el análisis de los problemas. Entonces, cuando estamos analizando, no estamos jugando, porque cuando decimos que la horma de los zapatos Florsheim es estrecha, no es necesariamente porque a mí me aprieten. A lo mejor yo tengo el pie delgado. Es que la estadística da que al tanto por ciento de la población le queda un poco estrecha. ¿Qué tiene que ver que a mí no me quede estrecho? Yo soy irrelevante en ese momento, porque lo que importa es el tema que queremos desarrollar. Es decir, el anecdotismo es uno de los puntos que quería señalar. Camagüey va a acabar conmigo, pero bueno. Y ahora el otro punto, sí, porque me da cuero cada vez que miro el chivo. Y el otro punto que yo tenía, y esto lo vengo diciendo antes que pasara esto, y desgraciadamente tuvo que haber un repliego hacia la ideología, porque nos han querido quitar el mundo y hemos tenido que pelear muy duro. Pero como van las cosas, tarde o temprano, o no sobrevivimos, o tarde o temprano, los partidos dejarán de tener una razón de ser como partido. No estoy hablando de que los hombres no, los seres humanos no, los seres vivos, si no se agrupan, fenecen. Y lo ves en las hormigas, lo ves en las abejas. Es decir, en la unión está la fuerza. Esa frase es sabia. Claro, hay que ver qué uniones, pero that's another story. Entonces, pero esta visión virulenta, partidaria, cuasi mesaica, de que o sigues a Julio o eres su enemigo y hay que cortarte los testículos, o si escuchas a Andrés no puedes escuchar a Julio. Es decir, esta cosa que no se hace para otra cosa que justificar el despojo del poder y la riqueza y mantener un status quo, tiene que dar paso, a mi juicio,
a la creación de amplias tendencias éticas y morales. Porque si ya estamos de acuerdo todo, y estoy dando por descontado que vamos a ganar, dime tú qué lío este. Pero si damos por descontado todo, de que hay que comer, para comer hay que trabajar, que hay que levantarse temprano, que esas cosas básicas hay que hacerlas y lograrlas, pero que todo eso tiene un valor ínfimo si el director de la orquesta no pone de acuerdo a todos los maestros de primera ejecutantes que tiene. No sé si has visto esos trabucos que se creen a veces, que coges a Jeff Beck y lo pones con Bonzo y con el mejor baterista, el mejor pianista. Tremenda mierda. ¿Por qué? Porque es una constelación de estrellas, están todos desafinados, el que no está drogado está borracho. Y a veces coge 4 musiquitos de 4 pesos, claro, con un buen líder que le dice, mire, como el Benny, como, ajá, y sale tremenda banda. Entonces, grandes tendencias éticas que vayan a sustituir esta persecución de que o trabajo o no como. No, eso ya está en el back burner. Ya eso lo sé, que yo para comer tengo que trabajar. Pero los seres vivos, no solamente los humanos, necesitamos, sobre todo las pastillas que son amargas y que saben muy mal, hacerle lo que en inglés se llama el sugar coating, el caramelito por fuera para que el sabor baje. Y ahí es donde yo agruparía a las grandes tendencias éticas y morales que den una perpetuación de este espíritu de sacrificio más allá de la crudeza del espíritu de sacrificio en sí. No sé si logro explicarme. No es que estoy aquí sudando, coño, Julio, estoy trabajando porque si no, no como. Eso tampoco es vida, hermano. Eso tampoco es vida. Y desgraciadamente, en algunos sitios estamos cayendo en esto. El hombre no debe estar agobiado por su trabajo y con poco tiempo, solo porque tiene que comer. Claro que porque tiene que comer. Pero también tiene que encontrar un intrínseco placer y un valor añadido en decir, yo soy el mejor limpiando zapatos. Yo le limpio los zapatos a Trump, a Biden, a Obama, a Clinton, a Bush, a quien sea. No hay nadie que... pero tú lo que eres un limpiabota. Bueno, mira a ver cuando el presidente necesite, ¿quién va a llamar? ¿A ti o a mí? Con esa cara que tú tienes de yo no fui. Es ese placer, esa fruición que tú y yo encontramos cuando estamos en una discusión útil, fructífera con alguien y que tú dices, coño, este tipo piensa, me ha dejado sin armas, la madre que lo parió, voy a tener que ir a mi casa a reforzar porque me ha sacado de paso. Qué buena discusión, qué buen programa, qué buen debate. Yo me atrevería a decirte que eso no se paga con nada. Y a esa dirección, cuando te hablo de grandes tendencias éticas y morales, es donde una sociedad que se respete, claro, primero tiene que ganar la guerra con los anormales, estos que dicen viva jamás. Yo lo sé, ¿eh? Pero vamos a imaginar por un momento que ganamos. Entonces, tengo los 2 puntos para resumírtelo. Primero, a derecha tenemos que evitar el anecdotismo. Todo no puede ser yo, en mi casa no es así. No jodas. Primero, entendamos si de verdad es una regla que se cumple generalmente, más allá de lo que tú y yo hagamos. Y segundo,
vamos a empezar a alejarnos de la visión partidaria y partidista, que no es lo mismo, de la vida política y todo el andamiaje, y a eso voy a ir un ratico más adelante. Es algo que se crea para justificar un status quo de una clase en el poder. Oye, y me va muy bien, pero tiene que tener su poquito de sabor, tiene que tener su pachanguita, no puede ser a pulso, porque entonces vamos al feudalismo de nuevo, y es lo que no podemos hacer. Dame un poquito your take on this. Fíjate, primero voy a empezar por cuando hablaste de lo de las estrellas. Recuerdo ver un juego hace unos años atrás de básquet del equipo de Argentina, que estaba jugando con una gama de los mejores jugadores de la NBA. No estaban todos, pero una buena representación. Y Argentina le ganó. Los argentinos no lo podían creer. Entonces, a veces, de tener ese aglutinamiento de estrellas y de luz, pues en acción, en movimiento, no hay cohesión. Y eso fue lo que pasó. Un equipo bueno de Argentina le ganó a gran parte de la crema de la NBA. Era un juego de exhibición, lo que fuera, pero así fue. En cuanto a los anécdotas, mira, no quiero, porque tú seguro que ya lo tocaste el tema, pero sí lo voy a usar para referencia, y eso es el debate de el gobernador DeSantis con el gobernador de Newsom de California. Ahí el que tenía la tarea más difícil era el gobernador de California. ¿Por qué? Porque California está hecho un desastre. O sea, tienes las ciudades principales, Los Ángeles, San Francisco, que están en caos. O sea, realmente está padeciendo estadísticamente un periodo como irrefutable de que está en decadencia, muy difícil de defender. Sin embargo, el gobernador DeSantis constantemente estaba argumentando usando anécdotas. No, porque yo conozco fulanita de tal que me dijo. ¿A quién le interesa Newsom, por ejemplo? Y no quiero desviarme en eso, pero Newsom de pronto plantea, el plan de migración de Biden funcionó, los republicanos no lo quieren. ¿Por qué no lo quieren? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo DeSantis? Que todo el mundo está yendo de California, que todo el mundo repite lo mismo y que conoce a una persona que se fue. ¿Por qué no desglosó en ese momento? Porque tenía que haber estado preparado. ¿Qué fue la idea de Biden cuando la presentó? O atacarlo de una forma más sobre los datos en vez de estar haciendo anécdotas. Entonces, sí, cuando alguien te ha dicho que muchas personas, no, DeSantis ganó ese debate, bueno, es porque comparten, su forma de ver, y la realidad es que el estado de la Florida tiene un estado mucho más exitoso, pero sin embargo, Newsom mintió descaradamente y no creo, por lo menos no a mi parecer, DeSantis lo pudo descuartizar, que era lo que debía haber ocurrido. Y antiguamente, Andrés, si nos remontamos a la era clásica, ¿no es verdad? Habían los que entraban en la política, tenían que tener cursos de oratoria, de ética, o sea, había una base donde se responsabilizaba a la persona que entraba en la vida pública con ciertas cosas. Un mequetrefe, aunque el pueblo lo votara, no podía llegar. Es más, los propios Estados Unidos, la razón por la cual tiene el sistema de electores es precisamente, aunque esto no le gusta a mucha gente, que si la población elige a un mequetrefe, los electores pueden decir, lo sentimos, población, pero el mequetrefe ese no va, y pueden no votar por él. Claro, cambios al sistema norteamericano han inutilizado básicamente esa provisión al popularizar todo, pero
Eso estaba ahí por una razón. Y el problema, Andrés, que estamos viviendo ahora es que sistemas como ese, de evitar que un mequetrefe llegara al poder y que representara una Alexandra Ocasio-Cortez, para darte un ejemplo, llegaran a una posición pública, que pueden ser parte de un proceso que tome decisiones no sobre su barrio en el Bronx, sino sobre todo el país. El sistema tenía los parámetros para evitar eso. Esos parámetros, a través de la vida de los Estados Unidos, se ha ido debilitando al punto que prácticamente eso ya no existe. Entonces, ¿cuál es el grave peligro de eso? Bueno, que entonces de pronto estamos viviendo en estos momentos la crisis más grande, te diría hasta la crisis más grande que la guerra civil, porque la guerra civil y el tema de la esclavitud era más fácil ver cuál era el problema. O sea, era más fácil ver los argumentos a favor o en contra. Entonces, el ser consecuente con los principios de este país, tomar una partida, era más fácil porque tú veías las cosas mucho más lúcidamente, porque el problema estaba ahí. Ahora, sin embargo, eso no es el caso. Lamentablemente, el marxismo invadió la cultura, que esto cogió fuerza, ya, o sea, esto venía caminando en los 60, los 70, la caída del comunismo soviético lo radicalizó porque filosóficamente estamos en la era posmoderna. El posmodernismo, ¿qué es lo que dice? Que no hay verdad, que todo es cuestión de contexto e interpretación. Entonces, si todo es contexto e interpretación, cualquier cosa va. Quiere decir que al marxismo le han dado rienda suelta para decir lo que quiera. Hillary Clinton, por ejemplo, dijo en Dubái que más de 500,000 de mujeres han muerto por cuestiones del clima. ¿De dónde ella saca eso? Si el año pasado las Naciones Unidas, que no es ningún órgano respetable, pero aún así las Naciones Unidas dijo que las muertes producidas por el clima habían declinado un 99% con el siglo pasado. Entonces, sin embargo, ella tira eso. Entonces, ¿dónde están los sensores que dicen no, desinformación? Esto es desinformación. Ah, no, ahí no está. El lenguaje de odio. El lenguaje de odio, si tú estás diciendo que una apología a que si los islámicos han tenido crímenes de lesa humanidad en masa, violaciones en masa, ah, no, entonces eso no lo van a llamar el lenguaje de odio, defender eso, pero sí, si un cristiano, un católico quiere ir a misa en latín, pues van a entender eso como una amenaza a la seguridad nacional. Entonces, de pronto, tenemos en el poder, y hay todo una unidad de no solo políticos, sino de oligarcas que respaldan esa noción de crear un mundo artificial de acuerdo a cómo ellos ven su cosmovisión. Y si tienen que censurar, si tienen que eliminar, van a hacer lo que tengan que hacer. Y constantemente, Andrés, estamos viendo muestras de eso. O sea, no quieren darle información de quienes volaban a la isla de Jeffrey Epstein. Eso no lo quieren hacer. Sin embargo, sí están hablando de tener limpieza en el gobierno, de buscar y meter preso a personas que han violado la ley. Sin embargo, están defendiendo a criminales. Tenemos el Departamento de Justicia, que es supuestamente representa al país, no es parte de un gobierno, pero está interfiriendo constantemente para defender al hijo del presidente y al presidente actual. Hay un rastro de un cheques que desde el 2018 se han estado pagando al presidente por una compañía ligada al hijo del presidente, y se está obstaculizando todo tipo de investigación. Entonces estamos viviendo en un mundo postmoderno donde, como la verdad no existe de acuerdo a ellos, pues entonces ellos están obligando una verdad que se ajusta a sus objetivos.
Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? Que si las reglas del juego ya han cambiado, han sido desnaturalizadas, estamos en una lucha bastante fuerte, una lucha existencial de lo que es una sociedad libre y abierta. Yo creo que los defensores de la libertad, pues, tienen la obligación, primero, de ganar esta guerra. Hay que ganar esta guerra a todo costo. Cueste lo que cueste y que tengan que hacer lo que tengan que hacer. Pero posteriormente hay que transitar, Andrés, a un mundo que fomenta mucho más una base ética, una base que tenga un sentido de ser y el sentido de construir un ciudadano mejor y más preparado para la idea de autogobierno. Porque aunque no lo creas, supuestamente la soberanía reside con los gobernados, pero realmente los gobernados están preparados para tomar riendas del sistema y pensar que hay un sistema que nos va a proteger de elegir a mequetrefes. Esa es la palabra de hoy. Mequetrefes para que se tomen decisiones políticas. No, el sistema no te va a proteger. Prueba de eso es que mira Alexandria Ocasio-Cortez, que no es la única. Ojalá fuera la única, pero no lo es. Y esto, Andrés, es un grave peligro porque la idea fundacional de la democracia estaba completamente llena de puestos de guardia para proteger el sistema, separación de poderes, cuerpos que podrían desarticular si de pronto un representante pues no está calificado, la rama judicial potente. Ahora estamos viendo todo, ahora estamos viendo, por ejemplo, una agresión contra el Tribunal Supremo, buscando en qué se están gastando el dinero, con quién conversan, qué relaciones tienen ellos fuera de su trabajo, para ver si eso puede influir en alguna decisión. Entonces, la intención detrás de eso es realmente intimidarlos. Hemos visto con la presidencia de Donald Trump el abuso de poder, de acusaciones para destituir a un presidente que no reúne lo que es la idea fundacional de un sistema de autogobierno. Estamos en el medio de la persecución política más grande en la historia de los Estados Unidos y una de las más grandes de todas las democracias a través de la historia. O sea, ya no saben qué inventar. Estamos en un donde el sistema legal, las cortes que supuestamente era el respaldo, ese último bastión donde el ciudadano puede decir confío en que un juez me va a salvar, que la ley me va a proteger, y sin embargo, no, es el mismo juez, es la misma ley que le da la interpretación que quieren para promover una agenda política. Esto es peligrosísimo. O sea que el sistema está quebrado. Entonces, como parte de la solución, repito, después que se gane, porque estamos en esta guerra, y de ahí, para mí, mi gran problema con el Partido Republicano, uno, Ron McDaniel no puede estar lidiando todavía, y dos, no debe de seguir perdiendo tiempo con estas peleitas que no tienen ningún sentido cuando ya los republicanos decidieron a quién quiere que los represente, y unirse y realmente unir fuerza para salvar a la República, que ahí es donde está la amenaza más grande. Y posteriormente sí hay que retornar y realmente tener unas exigencias para una clase política que esté a la altura de lo que es representar a personas que te han dado ahí una arrendamiento temporal para que tú tomes determinadas decisiones. Y dos, promover sistemas y mecanismos que le den responsabilidad a la ciudadanía,
que tengamos una ciudadanía más iluminada en el sentido de que entiendan que todo esto, que no se pueden esconder, no se pueden decir, bueno, esto no me toca, me voy. No, no, no. Sí te toca. Aquí no hay nada que vas a evadir. Entonces, eso es lo que hay que, si no, mira, o promover entonces una monarquía, buscar un dictador benévolo entonces y que tome todas las decisiones y punto. Pero si se pretende y si se cree en un sistema de autogobierno, tanto la ciudadanía como tener los parámetros para que los que lleguen al poder tienen que reunir, tiene que haber ciertos rigores que tienen que estar ahí. De lo contrario, no tiene ningún sentido y es una amenaza, porque lo peor es hablar y decir que somos libres cuando lo que no somos libres, lo que hay es una dictadura violenta. Hay una cosa, Julio, por ahí decía, a ver quién era, bueno, que la clase política era la culpable. Los culpables somos nosotros. Los culpables, en última instancia, somos nosotros que lo hemos permitido, que lo hemos visto venir y en lugar de atacar, yo no voy a estarme buscando problemas, yo no estoy para eso, la salud mía está primero, yo no pierdo mi tiempo hablando con esta gente. Entonces, la culpa menor o mayor es toda nuestra. Ahora, quería llevarte a otro punto. Hay una gran diferencia y algunos dirán, pero ¿por qué este viejo está tan fijado en el soplo divino y en el pecado original? Sí, porque eso marca la diferencia entre Adán y Eva, entre Abel y Caín, entre el bien y el mal, entre el rojo y el negro. Fíjense que no digo el blanco, el rojo y el negro de Stendhal, una obra clásica de la literatura mundial. Y estos contrastes, stark, se dice en inglés, son contrastes enormes que nos deslumbran cuando los vemos del contraste que tienen en brillo, en opacidad. Fíjate, vuelvo a la pequeña burguesía, a la clase media, a la burguesía, que escapa del sistema feudal y con miles de defectos entra en una etapa de dominio, miles de defectos, explotación de los seres humanos, los niños trabajando. Yo no voy a negar eso. Hubo que luchar mucho para encaminar esto por donde era. Y en este momento estamos luchando de nuevo. Ok, pero fuere como fuere, poco a poco lo fuimos encarrilando y logramos empezar a vivir en un mundo en el cual por lo menos podíamos tener la fantasía de ganarnos la lotería, de tener una casita nuestra, un automóvil nuestro, comer 3 veces al día. Bueno, comer tanto que ya hay que hacer dieta. Hemos ido al otro extremo. Una vacación de vez en cuando, una cultura, leer lo que nos diera la gana, cuando nos diera la gana. Y el que no ha vivido una dictadura no sabe el valor que tiene esto. Entonces, para justificar la preponderancia de ese grupo de poder y justificar el perpetuar de su permanencia en el poder, no soy inocente, ni pienso que los burgueses son la Caperucita Roja, señores. Tienen intereses de perpetuarse y de cada vez ganar más como nosotros. Pero en este tipo de sociedad, los mecanismos están para que, sin dejar de que el que más tiene viva mejor, hayan ciertos resortes de justicia y de equidad en el buen sentido de la palabra. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando el tipo del apellido complicado apretaba mucho, de cualquier valla le salía un ratón y mira,
cheque que tú conoces con 7, 8 ceros para enfriar un poco la cosa porque se le ponía mal. Y hubo gente que se tuvo que ir de un país para otro. Recuerden el caso de la viejita que le ganó a la Coca-Cola mexicana el caso. Tenía una pulpería, un abarrote, como se dice allá, y arrogantemente no le... Y la viejita lo llevó y le ganó el juicio. Claro, es excepcional. La mayoría de las veces los malos duermen bien, como dice Akira Kurosawa. No quiero pintar un mundo que no es, pero en el comunismo no existe eso ni una vez. Entonces, para perpetuar ese poder, esa clase dominante creó todo un andamiaje político-filosófico, unas estructuras, una filosofía que decía que era lo mejor, hasta que estaba justificado por Dios. Fíjate hasta donde llegaron a decir que Dios porque son unos bandoleros, Julio, no vayan a pensar que son la Caperucita Roja, Sí. pero unos bandoleros con los que tú y yo podemos tratar y podemos sentarnos a negociar. Fíjate, ¿qué quiero decir con esto? Que la ideología, te guste o no, estés de acuerdo o no, que trae nuestro sistema occidental con todas sus imperfecciones, está diseccionada y quirúrgicamente operada en el banco de prueba de la práctica. Es decir, 2 y 2 son 4. Si tú me das tanto de crédito, yo hago una fábrica. Tú me das tanto de perdón de impuestos, yo creo tal riqueza y a partir del tercer año te empiezo a pagar tanto de impuestos. Te hago un barrio, se crea una riqueza. Y después siempre hay quien mete la mano, siempre hay quien dice mentira, pero en sustancia, sin caer en el anecdotismo, la filosofía tiene un pie, un dedo gordo del pie, por lo menos, en la realidad. Como decía Consuelito Vidal, mira para allá, del otro lado, ¿qué es lo que hay? Una sarta de promesas y de falacias que justifican lo que ocurrirá. Fíjense, no lo que ocurrió y cómo puedo ser mejor, sino lo que ocurrirá cuando inevitablemente los pueblos del mundo le arrebaten los instrumentos de trabajo a los dueños. No jodas. Tú sabes que Ahí ya está el meollo de la enorme contradicción. Y lo que me sorprende, Julio, es que la gente le pasa por al lado y ni la menciona. Es que fíjate, Andrés, has descrito en sí, porque la gente cree que esto es muy complicado. Realmente no es complicado. Hay dos formas de ver la naturaleza humana. Y dependiendo en la visión que se tiene, es como tú puedes ver la ideología, la cosmovisión que van a abrazar. Por un lado, la idea de el creer en la noción del pecado original. O sea, te está diciendo esta corriente de que el humano es pecaminoso, que el humano está lleno de defectos y que el humano tiene la proclividad de cometer errores y de pecar. Entonces, a partir de ahí, pues sale todo un sistema, todas las ideas de cómo lograr sacar lo bueno del humano, pero tratar de frenar las tendencias hacia el mal. El otro lado de ver las cosas es la corriente de pensar que el humano es perfecto y lo que lo destruye son las instituciones, como la familia, como la religión, como la propiedad privada. Entonces, que de ahí es donde viene Rousseau, viene Marx
y toda esta tendencia que buscan luchar para cambiar, para construir un mundo como si esto es lo único que hay, y entonces porque el humano es perfecto y lo malo es todas las instituciones, o sea, hay que desconstruir el mundo para hacerlo mejor. Es el hombre nuevo, ¿no es verdad? Es ese mismo concepto. Entonces, podemos decir que esas dos visiones, si el sistema estadounidense hasta ahora es uno de los mejores que ha habido, es porque sus fundadores vieron y entendieron que el humano está lleno de defectos. Imagínate el humano en el poder. Entonces hay que tener un sistema político con frenos y contrapesos para evitar que se llegue a ese absolutez. En cambio, el comunismo, el nazismo, el islamismo parte de otra visión completamente diferente. Entonces, por medio de la fuerza, te quieren obligar a ser libre, como insinuó Rousseau. Hay que obligarlos a ser libres. Entonces, por medio de este otro control. Y es muy importante, cuando te escuchaba, me vino a la mente algo tangible en cuanto para explicar este punto. Jeb Bush, cuando era gobernador de la Florida, unos años atrás, buscó privatizar muchos de los servicios médicos que se le da a la tercera edad, que antiguamente eran más bien instituciones públicas, agencias públicas. Entonces, pues lo lógico es, bueno, en manos privadas esto va a ser mejor. Y en cierto sentido podemos decir que si por un lado hubo mayor eficiencia, pero por otro lado surgió algo que no se esperaba, y eso es la corrupción, el robo al Medicaid, por ejemplo. El robo al Medicaid surge producto de esa privatización. Entonces, esto no quiere decir que la privatización no es buena, pero lo que nos dice es que uno tiene que estar constantemente, que yo creo que este es el punto que tú estás estableciendo, que nunca se va a llegar a un momento donde podemos decir ya no hay más nada que hacer, porque ya todo está inventado, ya todo está hecho. No, porque hay esa proclividad del humano de abusar, de hacer el mal, que hay que tener los mecanismos para tratar de evitar eso. No cambiando la naturaleza del hombre, sino tener en su lugar determinados postes que sirvan de guardia. Entonces, la idea de privatizar es buena, pero hay que tener otros mecanismos para evitar que se abuse, como se ha estado usando, de presentar cuentas falsas para enriquecer, y eso, tristemente, el sur de la Florida es uno de los lugares donde más fraude, por ejemplo, al Medicare hay. Entonces, nunca vamos a llegar, repito, a un momento donde podemos decir ya este sistema no hay más nada que hacer. No, lo tienes que defender, tienes que preparar a la ciudadanía para defenderlo y estar siempre en la vanguardia de que asegurar de que los retos nuevos que vendrán van a poderse enfrentar. Yo creo que nos ha tocado vivir un momento de crisis bastante seria, porque mira, si miramos en los Estados Unidos la contracultura de los 60 y parte de la década de los 70, en aquel momento el sector económico, los negocios, no estaban en esa corriente. O sea, el sector privado por lo general repudiaba todo ese movimiento que en sí era la cabeza del marxismo cultural, particularmente en los Estados Unidos. Hoy en día, esa incursión del marxismo en la cultura ya ha llegado a dominar las juntas de gobiernos de corporaciones. Entonces, quiere decir que la lucha se ha complicado aún más porque ha adquirido matices diferentes, se ha regado y realmente estamos viendo cosas que nunca. O sea, ¿quién nos iba a decir no hace muchos años atrás que
se iba a estar debatiendo si un hombre que se cree mujer se pueda bañar en el baño con mujeres. Y estoy hablando de menores de edad. Sin embargo, hay un montón de estados que se está batallando esto en las cortes, de que si jóvenes, mujeres, menores de edad deben de permitir a un hombre que está en el delirio de que está en transición para ser mujer, que se bañe en el mismo baño, que comparta cuestiones íntimas. Entonces, eso en otro momento dice, pero no, está loco. Sin embargo, esta es la batalla que estamos viviendo. Es una manifestación de la guerra que estamos viviendo. Pero me recuerdo una carta que escribió la esposa del segundo presidente de los Estados Unidos, John Adams, cuando la guerra de independencia de los Estados Unidos, donde ella decía que afortunados los que nacían en ese momento, porque era una época difícil, era una época de unos tiempos que realmente se exigía tener convicción, valor y entrega a cosas más grandes que uno. Y yo creo, Andrés, que estamos viviendo en ese momento, o sea, estamos viendo cosas que nunca pensamos que íbamos a estar viendo. Estoy seguro que gran parte de tu audiencia se pregunta eso mismo, ¿cómo es posible que hemos llegado a esto? Bueno, esto nos ha colocado en un momento en la historia que tenemos que tomar partida y yo pues, siempre te felicito por traer e insistir en buscar no solo los hechos mirando lo que ha ocurrido en la parte periferal del evento, sino buscar el trasfondo, la causa para encontrar, ojalá, quiera Dios, el remedio, la solución, pero partiendo con el entendimiento que, ok, ganaremos la batalla, pero hay que seguir en la lucha y estos valores, esta ética, este principio, hay que trasladarlos a las próximas generaciones. De lo contrario, la amenaza está al doblar de la esquina siempre y eso hay que entenderlo claro. Hay una cosa, Julio, que yo no creo que justifique, pero sí explica. No es una justificación, pero es un porqué. Y te pongo un ejemplo. Rupert Murdoch logró su imperio a golpe de negocio contra viento y marea. Unas veces le fue mejor, otras veces le fue peor. Y entonces Rupert Murdoch, y a veces yo oigo y veo, y está bien, está magnífico. Los amigos, bueno, pero Fox es comunista también. No. Rupert Murdoch de comunista no tiene nada. Lo que no quiere decir que, como dicen en Roma, no cagui fuori tazza en algún momento. Esa es otra historia. A cualquiera se le sale una chispita de orine fuera del baño. Le puede pasar a cualquiera. Pero Rupert Murdoch no es comunista, es mi opinión. Ahora, tú sabes que el heir apparent, es decir, el heredero designado, es Lachlan Murdoch. Ellos son Aussies, ellos son australianos, entonces los nombres de ellos son un sajón un poquito distinto. Lachlan está en inglés medio y significa sin tierra. Dime tú. Y tú dirás, oye, pero se escribe con CH, sí, pero es Middle English, no es inglés moderno. Eso viene de, ok, pero no es el interés ahora querer. Ya Lachlan es distinto porque el padre lo crió. El padre se lo llevaba en yate. El padre hasta lo hizo estudiar, lo hizo trabajar
No lo estuvo manteniendo mientras él se drogaba como el otro. No, como el otro, como el de Biden, quiero decir. Pero, Julio, tú me concederás que no es lo mismo estar abajo de la lluvia que ver llover. Una cosa es estar abajo de ese aguacero en San Juan y Martínez, que tú ves la tierra que corre por el surco y tú dices, ¿esto qué coño es? Y otra cosa es estar dentro del bohío y sentir ese olor que tantas memorias te trae a tierra húmeda y sentir la caída del agua contra el techo de zinc. Sí, tú sabes que está lloviendo, pero no es lo mismo, tú no te estás mojando. Entonces, cuando hablan de que vamos a salir aunque llueva, como tú nunca te has mojado, a lo mejor dices que sí. No eres comunista por eso, pero empiezas a abrirte a posibilidades irracionales. Yo tengo un enorme temor. Mientras esté vivo Rupert, no creo que los hijos le vayan a ir en contra porque el viejo es de armas tomar y nadie sabe lo que tenga escrito por ahí en esas cláusulas que tú sabes que se esconden los abogados. Nadie sabe lo que dice ese testamento. Pero una vez que se muera, ¿quién sabe lo que pueda pasar? Entonces, esa es otra cosa que ocurre. Como desde los años 20 y este programa, tú y otros muchos amigos lo han dicho 1000 veces, desde los años 20 del siglo pasado, Antonio Gramsci no fue el único, ni siquiera el primero, pero fue el más vocal, el que más repitió esto de vamos a coger a la avispa y con su propio punzón vamos a clavárselo en la frente. Es decir, utilizar nuestras instituciones, nuestras universidades, nuestras academias para echarnos a perder el juego. Dichas estas cosas, nosotros, yo no quiero seguir insultándonos a nosotros mismos porque la gente a veces se cansa de tanto insulto y tiene razón. Pero lo cierto es que por los motivos que sea, permitimos que pasara, no fuimos los combativos que teníamos que ser, dijimos mayoritariamente, yo no pierdo mi tiempo y estamos por perder la vida, la propiedad, la existencia, el futuro y la razón de ser, por no perder 20 minutos en una discusión, por no callarle la boca a un provocador. Te pongo el ejemplo de Fox porque es lapidario, es algo que está al alcance de todos. Te pudiera poner don Jorge Mascanosa y después su hijo cuando él murió. Pero creo que ese caso es un pelín más hacia allá. Y no quiero ahora tampoco formar discusiones entre compatriotas. Tú dirás, coño, qué civil está el viejo mierda este hoy. Estamos llegando a la Navidad, estamos llegando. Yo, antes de la próxima va a ser como Santa Bárbara, con espada y todo. Antes de eso, me gustaría saber en qué posición está cada cual y si algunos de los protagonistas de la comunidad se han dado cuenta de a lo que han contribuido a hacer con su silencio cómplice y con sus posturas de playboy. El beneficio de la duda. Eso es por 10 o 15 minutos. Después regresamos con los improperios. Pero el ejemplo es otro más que te puedo dar y quizás tú me puedas dar 20 ejemplos que a lo mejor no llegan al plano ideológico, pero sí, mira, Andrés, fulanito de tal hizo un imperio y el hijo llegó y vendió. Dijo que él no estaba para eso y vendió a una gente de por allá de Kentucky y el tipo está viviendo la vida loca. Es su derecho, Julio, es su derecho que sea claro, pero yo creo
que por un problema coyuntural, por un problema de avatar, por un problema de dignidad, por el sufrimiento que lleva nuestra piel en su epidermis, los cubanos americanos tendríamos el deber sagrado de mantener el legado a como diera lugar y tratar de ser de los más potentes económicamente, porque eso nos da una potencia política. Vender, repito, es todo el derecho del compatriota y lo abrazo y que oye, que viva la vida loca. Pero es como apuñalar a sus padres. Es como apuñalar al que no se pudo ir. Es como dejar solo a aquel guajiro que sin saber leer se la jugó toda en el Escambray por libertad y por recuperar lo que le habían quitado al padre de este que hoy está vendiendo. Fíjate. Entonces, no puedo culparlo, no, pero un poquito como que me duele. No sé qué opinión tú tienes de esto. No, fíjate, Andrés, es difícil encontrar una solución. O sea, yo creo que uno, desde el punto de vista, digamos, del Estado, o sea, un gobierno puede tener determinadas leyes antimonopolio, leyes en cuanto a las licencias que dan a los medios de comunicación, leyes para tratar de facilitar un equilibrio en la expresión, en otras palabras, no permitir la censura, aunque sea una institución privada, si le da la gana de censurar. O sea, todo eso se puede hacer, pero los fenómenos, por ejemplo, como es lo de Fox, que sin duda el fundador fue el cerebro detrás de todo eso. Igual que, por ejemplo, te voy a dar otro ejemplo para el mal, el señor Turner con CNN, o sea, donde él, pues, en efecto, sus seguidores no han podido llevar las cosas como él hubiera tal vez querido, con el talento que tuvo. Yo creo que ese traspaso generacional se hace difícil. Se hace difícil. Si lo vemos así con países, cuando toma la rienda otro presidente que tiene otra visión diferente, de ahí es que lo mejor que se puede esperar es, en el caso de un país, pues tener determinadas reglas en lugar para que no puedan desviarlo demasiado. En el sector comercial y algo tan grande como un imperio, como en el caso de Fox, por ejemplo, que es, porque hay una realidad en esto, los medios de comunicación tienen un poder, no es un negocio como una fábrica de helados, la verdad que pones una fábrica de helados, pones una fábrica de pizza y estás ahí, hay 20.000 pizzerías, qué sé yo. No, hay un límite de las estaciones de televisión que se puede tener y sobre todo, ¿qué pasa cuando ya tienen un segmento del mercado? Bueno, lo más que puedes aspirar es tener ciertas reglas para chocar contra el monopolio, que simplemente es la centralización del poder que en los negocios eso puede ocurrir también y es peligrosísimo porque aplasta la competencia, aplasta empresas nuevas, que es una cosa saludable que ocurra. O sea, no es cuestión de favorecer al chiquito versus el grande, sino es saludable empresas nuevas por todas las otras razones que hemos hablado, porque las empresas antiguas las obliga a mantenerse en forma, competencia, pero también es un estímulo para esos que están entrando. Pero es difícil y tu preocupación, o sea, sí, eso es parte
de un fenómeno que ocurre, que uno lo ve en todo. O sea, el equipo de pelota de los Yankees, pues siempre la preocupación de que si los hijos, o el equipo de fútbol norteamericano de la Florida, o sea, de Miami, los Dolphins, sí iban a seguir con los deseos de Joe Robbie, por ejemplo, que hubo tantas peleas entre los hijos. Entonces, todo este problema, esa es la idea de una corporación, y hay instrumentos legales para tratar de mantener cierto curso, pero al final depende de muchas cosas. Yo creo que lo mejor que podemos aspirar, Andrés, es tener ciertas cosas en lugar que traten de evitar, porque mira, ahora mismo una ciudad, que yo creo que es algo parecido a lo que es la cuestión de los medios de comunicación, existe una cantidad limitada en cuanto a los equipos de béisbol o de fútbol o de básquet que pueda haber en los Estados Unidos. O sea, no pueden haber 1000 equipos en la NBA o la MLB o la NFL. Entonces, una ciudad puede invertir enormes recursos para traer un club, para facilitar que se queden, le da privilegios de impuestos, o sea, hace todo lo que tal vez se puede hacer para acomodar, para que sus ciudadanos locales pues puedan tener un equipo. Y entonces a lo mejor un dueño dice, no me gusta esto, me voy. Entonces, bueno, pero y todo lo que se invirtió y la comunidad esa que tanto apostó, que depende de ese equipo, porque hay lugares que le quitas el equipo deportivo y no hay más nada, o por lo menos lo principal. Bueno, precisamente hay ciertas reglas que ponen en que un equipo es difícil irse. Mira, los Twins de Minnesota, los gemelos de Minnesota, se iban a ir, y la legislatura de Minnesota pues que puso una ley de 24 horas como para que no le fuera fácil ir. Bueno, al final se quedaron y todo se arregló, pero sí hay mecanismos legales que se pueden hacer para tratar de preservar cierta estabilidad más allá de los deseos de tal vez un individuo o un grupo. Yo sé que hay muchos que van a decir, bueno, pero eso es interferencia del Estado en el sector privado. El problema es que el mercado no se puede endiosar, porque el mercado puede formar y facilitar la generación de monopolios, de centralización de poder. Y si llevamos eso a un extremo, es terrible, porque entonces si una compañía controla todo, quiere decir que entonces puede cobrar lo que quiera, puede controlar toda la información. Entonces, esa es la idea de tener determinados impedimentos a ese tipo de centralización, que es intervención con el mercado. Está bien, si quieren lo pueden mirar así, o se puede mirar que es mecanismos, agentes para facilitar que el mercado esté fluido y que las reglas del juego se respeten. Las reglas del juego en todo, en la política, en los deportes, todo siempre es fundamental, pero entendiendo que esas reglas podía en determinado momento abusar, ¿no es verdad? Y de pronto si le encuentran, ahí volvemos a lo defectuoso del humano. Si de pronto busca una fisura y dice, no, mira, por aquí es que se puede sacar provecho, bueno, entonces hay que tapar, hay que siempre estar preparados para tener la flexibilidad para los tiempos. Pero, ¿qué es lo mejor? Hay que ver el poder que tienen, o sea, los otros accionistas de Fox. Y ahora, Andrés, hay otro problema aún más grande, y eso es el acceso al dinero, que aquí es donde también las leyes tienen que hacerse para proteger al sistema de libertad. Y eso es cuando tienes 3 empresas que controlan el 70% del capital de inversión, y estas 3 empresas tienen una visión ideológica bien marcada con la izquierda y con corrientes del marxismo cultural, la ideología de género y toda esta serie de cosas, es peligroso, porque si una empresa quiere tener una expansión y depende de ese crédito, pues el que paga manda. Y si
esos directores de esos fondos de inversión le van a exigir que tienen que tener unas cuotas de determinadas cosas, que tienen que tener una política de extranjero, que tienen que tener... Y esto lo estamos viendo, y también estamos viendo fracasos, o sea, reversiones en cuanto a esto. O sea, que por eso te digo que no es que todo es malas noticias, pero hay que entender de que, mira, ¿quién iba a decir que fondos de inversión que tenían el propósito expreso de ganarle dinero a sus inversionistas, ahora de pronto están más interesados en seguir determinados cursos ideológicos? Claro, hay una protesta entre la clase de inversionistas que dice, ven acá, ¿hasta dónde va a llegar esto? Consumidores que no van a determinadas tiendas, no compran determinados productos, y esto es bueno, porque sí tiene un impacto a mediano plazo o a veces hasta corto plazo en cuanto a seguir la dirección. Así que constantemente, Andrés, yo creo que nunca podremos diseñar un sistema, pero sí creo que hace falta que las reglas del juego siempre se estén ajustando para asegurar, bueno, cuál es la prioridad: beneficiar al emprendedor que quiere empezar. Bueno, ya tú sabes que tienes que evitar monopolios. Eso es lo que le decía. Quieres evitar la burguesía, la clase media. Bueno, tienes que tener un sistema que facilite esa movilidad, que evite la centralización de poder tanto en la política como en lo económico. En fin, una serie de cosas y empresas clave, como son los buscadores de Internet. O sea, no podemos, no es lo mismo, de nuevo, una óptica que abra a una empresa que sirve de buscador de Internet, y más si adquiere ya un mercado, un por ciento del mercado. No, ahí no queda otro, ahí hay que decir, ven acá, no. Eres una empresa privada, pero tú no puedes hacer lo que te da la gana, porque decisiones que tomen la junta de Google, por ejemplo, pues entonces pueden cambiar elecciones, pueden cambiar sistemas, pueden falsear la información, pueden desdibujar la realidad, y eso es peligrosísimo en una sociedad abierta. Las dictaduras lo hacen a lo descarado, o sea, lo hacen sin problema. Ahí te ponen las noticias de porque ellos quieren, y esto es lo que ellos quieren que todo el mundo vea, y se acabó. Pero bueno, ellos ya se identifican como regímenes no democráticos. O sea, así nosotros lo percibimos, así todo el mundo lo ve y lo reconoce. Pero lo peor es un sistema que te diga, no, aquí somos libres, aquí somos democracia. Sin embargo, tienes entidades privadas que están controlando la información, que están controlando las noticias, y que castigan a alguien que se dice, no, pero espera, como es el caso, si tú dices, no, ve acá, estas elecciones se las robaron, ya te quieren casi meter preso. Bueno, ¿qué diferencia hay de eso? O sea, sí hay grados, pero de eso a otro país, que si tú sales con un cartel te meten 5 años de cárcel, y acá entonces si tú dices que las elecciones fueron robadas, te quieren entonces, te botan del trabajo, te llaman que estás promoviendo teoría de conspiración. Entonces te das cuenta, hay grados que separan un extremo de otro, pero hay que tener mucho cuidado, y ahí es donde están los guardianes para que vengan y digan, no, espera. Google, tú no puedes decir esto. Tú no puedes poner en la búsqueda que si pones Trump, lo único que va a salir por las primeras 10 tiradas van a ser cosas negativas. No puede ser. Hay algo en tu algoritmo. Tú no puedes beneficiarte del público. Por no decir las compañías, la sección 230, que directamente le da inmunidad de demandas a determinados negocios de los medios sociales. Sin embargo, ellos sí censuran y sí tienen una campaña de editorial, tienen una línea editorial. ¿Cómo es posible? Quieren estar en misa y en procesión, y eso no se puede, se puede hacer. Julio, bueno, quiero agradecer a Caraballo News and Rock por su contribución, y Graciela Vázquez, que nos saludó a los dos. Saludos, Graciela. Antes de separarnos, me interesa que me expliques lo que habíamos hablado de tu libro, si tienes algún evento próximo, cosas de este tipo. Bueno, pues mira, Andrés, siempre disfruto todas estas
comparecencias contigo son programas de primera, y no lo digo por mi participación, sino lo que este formato y lo que tu genialidad pues fomenta y estimula, y esto con otros invitados que tú tienes, pues yo me doy cuenta y es el sentir de personas que te siguen y te ven, así que te felicito por el gran trabajo que va más allá de no solo reportar lo que está diciendo, sino llevarnos a pensar más por medio de las discusiones, de los temas que se tratan. Así que es un placer siempre compartir contigo. Y tenemos en Patria de Martí grandes proyectos para el nuevo año que próximamente, ya para el nuevo año, lo vamos a anunciar. No tenemos por el resto del año más eventos, precisamente en preparación a esas cosas que iremos anunciando, y todo es cuestión de tiempo y uno tiene que reglamentar, pero precisamente para poder hacer las cosas que queremos hacer en el nuevo año, pues no vamos a tener este mes, tampoco lo tuvimos el mes pasado, eventos, pero ya, con el favor de Dios, el nuevo año vamos a poder traer nuevos cursos, nuevas cosas que tenemos, que ya lo anunciaremos, mejor dicho, y los invito a toda tu gran audiencia que vaya a Patria de Martí para que vean nuestros artículos, nuestras conferencias, todo lo que se produce, mis libros, todo eso ahí lo pueden encontrar. Aparte, cualquier Amazon, Barnes Noble, cualquier librería online, muchas de las que quedan, pues también tal vez pueden encontrar los libros, pero los invito a que de nuevo se suscriban a Patria de Martí para que estén al tanto de todas esas noticias. La suscripción es completamente gratuita, que les haremos llegar próximamente, y por supuesto aquí en tu programa, Andrés, pues lo haremos una primicia. Magnífico. Julio, si no hablamos más antes, pues felices fiestas. Ya estaremos de nuevo en el camino con el polvo y debatiendo los temas que nos afectan a todos. Y vamos a ver si creamos cositas nuevas para el año que viene. Un abrazo fuerte y salud. Un abrazo, feliz Navidad, de próspero año nuevo, y tenemos un año de elección, un año de suma importancia, así que siempre, querido amigo, es un placer compartir contigo y con tu gran audiencia. Cuídate, un abrazo. Bueno, tuvimos a Julio Schiller.